Ahora, ahora, vamos a ver, vamos a comprobar que estamos en directo. Aquí, aquí, vale. A ver, estamos aquí en directo, son las 7:07 de la tarde en España. Estoy súper contenta de poder comenzar este 2025 con una nueva transmisión. Vamos a esperar que nos confirmen si estamos en directo, si nos ven. A ver, para los que se hayan unido, Mariela, Kiara, Danae, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ana Treyes y vamos a empezar esta conversación con Ele Sipan. Ella es tanatóloga. Vamos a hablar sobre lo que son los duelos. Yo la verdad que me quedé bastante impresionada con el tema, así que voy a darle pase de frente a Ele porque creo que podemos abordar directamente ya el tema con ella. Vamos ahí, vamos a agregar. Hola, Ele. Hola, ¿qué tal? Qué Buenas alegría. tardes, buenas noches a todos los que se conecten. Aquí en España son las 7:08 de la tarde. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Eso es bien importante de decir, ¿no? Sobre todo en este mundo digital que casi no valora nada, que todo lo trata como un zapato. Muchas gracias, Ele. No, gracias a ti, en realidad, por poder expandir, ¿no? A través de tu espacio, pues eso, las experiencias o los saberes de muchas personas Ujú. que intentamos así, de a pocos también, ir aprendiendo y contribuyendo con muchas otras. Acompañar en un duelo, acompañar los duelos, ¿ha sido para ti, te escuché en tu Linktree, en varias entrevistas, como un descubrimiento en tu vida, ¿no? Como una ventana que se abrió al final y yo lo primero que quería preguntarte antes de entrar al tema específico del duelo, por una cortesía básica, es si no te afecta, si no te agobia, ¿no? Yo estaba ahora en el metro, 2 días llevo en el metro escuchándote, ¿no? Y pensando, qué agobiante puede ser, quizás, no lo sé. Puede ser, porque más allá de escuchar o de acompañar, pues a mí también me pasan cosas como cualquier otra persona. Cosas personales, no necesariamente cosas que proyecto o transfiero en las historias en las que tengo el privilegio, creo yo, el privilegio y también como la intimidad de acompañar. En realidad, bueno, creo que todos los seres humanos nos impactamos, no sé si la afectación es realmente la palabra, pero nos impactamos por las historias de los demás, ¿no? En general, sea que las veamos en los medios, sea alguien que conozcamos o que no. Pero creo que lo que he aprendido en este tiempo, más allá de acompañar a las personas, es también aprender a acompañarme a mí misma, a crear un espacio personal en el cual yo me pueda sentir a gusto, ¿no? Conmigo misma, porque finalmente podemos perderlo todo en algún momento, podemos perder los roles de los demás, todas aquellas cosas mediante las cuales nos definimos, pero nunca nos vamos a perder a nosotros mismos. Entonces, el crecer ese espacio mío, de mí, por más redundante que parezca, me ayuda y me sostiene también para aprender a escuchar, para aprender a mirar a los demás dentro de las cosas que comparten. Y no voy a decir que no me afecta, sí me impacta, pero digamos que ese despliegue o ese crecimiento del espacio mío y que me permito descubrir que la tragedia llegue a mi vida de una forma frontal, ¿no? Eh, es lo que de alguna forma me ayuda a tener un poco de equilibrio. No a estar bien, porque creo que bien no estamos todos, o sea, nadie está totalmente bien, pero digamos que sí a moverme ahí como el funambulista, ¿no? Como mantenerme en equilibrio para también poder dentro de lo que cabe disfrutar lo que hago Ujú. de manera profesional
Y pues eso, brindarme espacios personales que finalmente me ayuden a seguir haciendo lo que hago. Ujú. Que la principal labor, como siempre digo, de un tanatólogo no tiene necesariamente que ver con la muerte, sino con la vida. Y es eso, disfrutar la vida. Es creo que quien más se impulsa a sí mismo en ese disfrute y en, como digo, la conquista de los propios espacios personales y la propia identidad, ¿no? Creo que la muerte ha sido la muerte física. Vamos a hablar de dos muertes. Quiero decirle a los que nos ven que vamos a hablar de dos tipos de muerte. La primera, la física, y luego Ujú. las otras muertes que he descubierto que Ellen visualiza, los otros duelos que Ellen visualiza y que muchas veces nos sacuden las emociones y no sabemos qué es y no sabemos procesar. La muerte Ujú. física. Ellen, creo, no sé qué opinas tú, en estos tiempos, ¿cómo se ve la muerte física? Yo leo muchos libros de historia, por ejemplo, y siempre me impactaba. El rey Pedro murió a los 35. Me acuerdo mucho de ese libro, se llamaba El Imperio Eres tú. La reina fulanita o sea, a los 40. La edad promedio de la muerte en la antigüedad era 35, 40, y era algo más normal de lo que es ahora. Ujú. Sí, en realidad la expectativa de vida no era tanta por un tema pues tecnológico y de avances de la medicina y tal. Había situaciones totalmente naturales o comunes como estar de parto y morirse por ello, ¿no? En mujeres muy jóvenes. O esto, ¿no? Que llegasen pandemias o pestes o guerras y pues que acabara también con niños y con personas jóvenes, ¿no? El problema como comunidad o como sociedad que vivimos ahora es que la muerte no se visualiza como tal, ¿no? No queremos que sea algo que nos agobie, no es algo que tenemos tan presente, por eso cuando le sucede a alguien que conocemos, uno se impacta como si fuese algo que jamás pensamos que iba a pasar, por más Claro. mortales que somos, ¿no? Y además, ¿no? Es curioso porque avanza la tecnología, avanzan también los saberes médicos y por ende crece nuestra expectativa de vida en años, pero no nuestra calidad de vida, porque pues llegamos a viejos y ¿qué tiene la sociedad para ofrecernos? Los viejos Ya. casi no tienen cabida, ¿no? Ni en, creo yo, en la economía, porque pues les jubilan y ya no producen de la manera en la que suelen producir. Y además, ¿no? Su lugar, su rol en la sociedad no es tampoco tan valorado. Entonces, sí, es cierto, nuestra vida se prolonga, pero no se expande, no Ya. vivimos en realidad. Hablando, ahora que hablas de pandemia, vamos a arrancar por ahí. El COVID le quitó la vida de una manera muy violenta a muchas personas que me han escrito en estos días diciéndome no supero la muerte de mi padre en COVID, no supero la muerte de mi madre en COVID. Yo sé que tú acompañaste en COVID. Eh, ¿cómo, cómo procesar la muerte en una pandemia en estos tiempos de los que acabamos de hablar? Ha sido difícil y sigue siendo difícil para muchas personas. ¿No? En principio, ello. Si hay algunas personas que están viendo esto o que lo vayan a ver después y están en duelo por la pérdida de alguien y esa pérdida ocurrió en pandemia, sea por COVID o no, pero ocurrió en pandemia, entiendan de que la pandemia nos quitó no solamente la salud física, sino también mermó la salud mental de muchísima gente al aislarnos. ¿No? Los seres humanos somos profundamente relacionales y lo somos también, aún más cuando estamos en duelo. Y entonces el tener que asimilar una realidad tan abrumadora, ¿no? En donde no solamente la gente se moría, sino también alguien enfermaba o perdía el trabajo o ya no podía alquilar el piso, el espacio en el que vivía y tenía que mudarse. Es decir, había una situación que le llamamos pérdidas concurrentes, que es cuando no terminas de asimilar una situación y estás envuelta en otra situación que es Wow. igual de agotadora a nivel emocional y mental, y entonces no hay una recuperación, ¿no? Simplemente sigues. Y ya llega un momento en el que la persona para y mira a su alrededor y dice, ¿qué pasó? ¿Qué?
cuánta gente murió o cómo cambió mi entorno con esto, ¿no? Entonces, cuando el sufrimiento ha sido como tan integral, lo veíamos en todos lados, ¿no? Normalmente uno entra a redes sociales, pues no sé, a leer algo, a divertirse un ratito, pero hasta las redes sociales estaban con listones negros, con fotos, con semblanzas, con cosas. La muerte estaba por todos lados, en los medios masivos también. Casi Ujú. todos se sentían como eso, una estadística, ¿no? Porque había un número de personas que por día se contagiaban o morían o tal, y era una situación muy irreal, Para ¿no? los familiares de la gente que ha muerto por COVID, me describen esto como algo muy violento, porque de pronto un día te enfermabas y al comienzo de la pandemia simplemente salías de tu casa y no sabías más. Aquí en España hubo gente además, no sé en Perú, pero en España, que luego tampoco sabían dónde les habían enterrado, por ejemplo. Entonces, todo lo que es el duelo se veía totalmente trastocado. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el acompañamiento a estas personas? ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado acompañando a esta gente? Ha sido difícil porque de pronto la muerte, si normalmente no la asumimos como una realidad cotidiana, ¿no? Llegar a esta situación de golpe, pues ha sido devastador para aquellas personas. Los seres humanos solemos, cuando perdemos a alguien físicamente, ya en lo que he aprendido en cuanto a la atención a personas, recordamos dos momentos como así hitos. Cuando te dan la noticia, ¿no? Y todo lo que compone a ese entorno de recibir la noticia, quién te lo dijo, cómo te lo dijo, si estaba solo o no. La mayoría de gente estuvo sola porque fueron noticias telefónicas, ¿no? Que además el medio hacía que sea súper impersonal para un mensaje que además, ¿no? Hay un protocolo para comunicar malas noticias que en pandemia se tuvo que ajustar a estas realidades virtuales, ¿no? En donde de pronto podía recibir la noticia una persona que estaba sola en casa y no saber qué hacer y necesitar un abrazo en ese momento y no tenerlo. Entonces Ujú. la gente se ancla mucho al momento de recibir la noticia y también a lo que viene después, porque de pronto puede ser una persona mayor o una persona que en algún momento de su vida habló sobre la muerte y dejó alguna voluntad expresa ya de cómo quería que sean sus exequias o de dónde quería estar y que no se pudo cumplir por las restricciones de la pandemia. Y eso Mm. también complica, ¿por qué? Porque esas exequias, por más que las hacemos en honor de quien en vida fue, como se dice, nos sirven a los que sobrevivimos esa pérdida porque nos da un poco de serenidad de haber cumplido algunas situaciones. Y entonces tampoco se dio. Y al no darse, nos deja a los dolientes una situación de irrealidad total, ¿no? En donde además tienes que asumir que las cenizas que te dan es de tu ser querido, por más de que hay un tema bien importante, ¿no? Que es como la no correlación de hechos, porque ves a una persona entrar caminando a un servicio médico y sale así, ¿no? Te dan una urna y te dan una bolsa con sus cosas. Y entonces te cuesta y te queda únicamente creer que eso es así, ¿no? Entonces, Ujú. de inicio está la noticia, que fue en unas condiciones totalmente irreales, y las exequias, que además han sido limitadas por número de personas, por duración. Eh, Hay algunas personas que me han dicho que de frente les daban las cenizas o iba el cuerpo, en caso no haya sido un fallecimiento COVID, pero que se haya dado en pandemia, iba de frente al cementerio. O sea, no había velorio, ¿no? Ajá. Cuando el velorio, más allá de una convención social, es una necesidad social también, porque creo que es el único momento en el que la persona se permite ser consolada, ¿no? Te escuché en una entrevista, además, esto de, a ver, vamos por partes, es aquí donde entra la pregunta central del duelo, digamos. Te oigo hablar y entonces digo, ¿qué es un duelo? Mira, en realidad el duelo tiene un montón de acepciones a nivel académico. A nivel humano podría decirte que el duelo no es otra cosa que el reacomodo emocional que cada quien hace ante una pérdida significativa. No Ya. siempre lo hacemos,
¿Por qué no nos permitimos? ¿Por qué hay que seguir? ¿Por qué no hay tiempo? No es algo automático que responde a una pérdida, en realidad. Es un trabajo personal, activo totalmente, porque hay mucha gente que me dice, oye, pero es que ha pasado, no sé, 3, 4 años y yo sigo triste o sigo mal y no es que el tiempo vaya a hacer cosas por ti, es lo que Ya. tú haces con el tiempo, ¿ya? Por eso es que 2020 ha sido hace ya casi, va a ser 5 años en un par de meses lo de la pandemia y tal, y no es que el tiempo va a hacer que las cosas sean más llevaderas, en realidad va a ser ese trabajo personal que hace cada quien cuando se enfrenta a la situación de duelo, cuando reconoce la pérdida en su vida y lo que significa, ¿no? Porque ante una pérdida, cualquiera que sea, se abre también todo un universo de pérdidas, de significados, de creencias. ¿Cómo podemos trabajar? Porque esto de la muerte nos va a sorprender siempre, ¿no? Bueno, en la mayoría de casos, en otros no, de eso luego vamos a hablar. Pero en este caso, el COVID o de un accidente, te sorprende la muerte, ¿no? Y ese proceso pasan 4 años y te dicen, mira, Ellen, es que no puedo, es que sigo en esto, y tú dices, esto es un trabajo personal. Es decir, ante la muerte, el familiar que queda aquí en vida tiene que activarse a trabajar cosas. Sí, claro, en realidad, a ver, pasa que el duelo de quienes quedamos vivos sí nos supone una serie de tareas para poder acomodarnos a esta nueva realidad. Porque como te digo, no es algo que nos venga de gratis en la pérdida y decir ya estoy en duelo, sino es un trabajo. Por eso se llama trabajo de duelo, ¿sí? En el cual reconocemos el impacto de esa pérdida en nuestra vida. Muchas veces de una forma egoísta, porque me doy cuenta finalmente que lo que me pone triste no es que se haya muerto mi hermano, sino lo que me pone triste es lo que significa para mí y lo que yo significaba para él y no significo para más nadie ya vivo en este mundo. ¿Vale? Eso se llama espejo roto. Hay un reflejo ahí que me hace falta a mí, ¿sí? Y que yo tengo que elaborar, que tengo que reacomodar o recolocar emocionalmente a esa persona. Y pueden pasar 4, 5 años. O sea, hay una cosa que es el tiempo cronológico y hay otra que es definitivamente la intensidad o el tiempo personal. Porque de pronto en estos 4 o 5 años yo no he hablado con nadie acerca de lo valioso que es para mí este ser querido, porque los demás no quieren evocar la tristeza conmigo y no sé, me hablan de otras cosas para que yo la pase mejor y tal. Y no, yo necesito hablar de lo que me pasa, ¿no? Yo necesito que alguien más también se acuerde de él o de ella, porque eso para mí va a tener un significado súper valioso. Y la Pero gente suele evitarlo, ¿no? De no, suele mejor. evitarlo por varios factores. El doliente, porque dice, ay, que la gente ya está cansada que yo les repita lo mismo y tal, ¿no? Y me dicen, ay, tienes que llevarlo bien, que... En fin, un montón de consuelos del tipo, no sé, no llores que no descansa, o te hace mal estar triste, o tal, no quisiera verte triste, o esas cosas. Eso por el lado del doliente. Y por el lado de la comunidad, en realidad es como si no supiéramos acercarnos a alguien en duelo. No sabemos si queremos que le hablen de eso, que mejor no le hablen de eso. No sabemos si mostrarnos como muy paternalistas o no sé, o de pronto ir más naturalmente hacia lo que te gusta, pero de Ujú. pronto si yo te hablo mucho de lo que te gusta y tú sabes que te ha pasado algo y que yo sé que te ha pasado algo, puedes llegar a decir, oye, pero qué insensible, porque este tema no me lo toca nunca, prefiero hablarme de cualquier cosa superficial y no es eso, es no sé cómo llegar a ti, ¿no? Me explico, hay mucho temor a la tristeza porque no sabemos estar con nuestra propia tristeza y entonces cuando el otro llora, no solo no le quiero ver triste, sino no quiero recordar que es triste perder a alguien, ¿no? Porque es algo que también me va a pasar a mí en algún momento. Sobre la tristeza, te escuchaba también hablar en los podcasts y ahora que lo mencionas, ¿es malo estar triste cuando alguien se muere? No, en realidad yo creo que lo que está, y hay mucha gente que pregunta, ¿no? Si un duelo está bien o está mal, o si lo está llevando bien. Y en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que nos haga sentir mejor. Hay gente que está muy triste, hay gente que siente que debería estar triste, ¿no? Porque de pronto se ha muerto mi madre y yo debería estar triste, pero hoy el vínculo con mi madre era fatal,
¿no? Y creo que está mal que yo no esté triste, porque los demás esperan que yo llore desconsoladamente y esto, pero no me provoca hacerlo porque, no sé, el vínculo con mi mamá fue ambivalente, ¿no? No ha sido como muy normal. Entonces, puede que no se sienta triste esta persona y con eso no quiere decir que está mal, ¿no? Yo creo que lo que está bien es que no reprimamos esa emoción, porque reprimirla la enquista. Y eso es lo que nos hace un tremendo daño. Lo que estoy percibiendo en este momento es que ante la muerte de otro, digamos, hay que voltear los faros a la vida de uno. Y entonces empiezas a iluminarte y a ver la tristeza o la no tristeza y estará bien, ¿no? Para ir avanzando hacia dónde, hacia la resignación. Y puede que la resignación no sea una palabra que nos guste mucho en general, porque suena como a derrota, ¿no? Como algo pasivo de que ya hay que aceptarlo porque es lo que toca. Esto de la metáfora de los faros que acabas de hacer, en realidad, pues sí, sucede de esa forma. Yo siempre digo, si tengo que definir el duelo, lo defino como un viaje hacia uno mismo, ¿sí? Es el único momento en el que descubres cosas de ti que de otra forma no hay manera de descubrirlas. ¿Cómo eres tú cuando estás triste, cuando estás enfadada? ¿En qué crees? Porque de pronto tienes creencias heredadas o tienes fe heredadas hasta que de pronto pues esto te deja sin piso y dices, ¿y ahora de dónde me agarro? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces sí, la pérdida en general, así sea la muerte de un otro, lo que hace es reflejar tu vida, lo que estás haciendo tú con tu vida. Porque ese otro que también era joven, que tenía planes o no sé, se murió. Y nosotros también podemos morir. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿No? ¿Qué me hace, qué me sostiene y para qué estoy aquí? Vamos a pasar ahora al otro lado. A un familiar mío le han dado un diagnóstico terminal. Yo sé que se va a morir, él sabe que se va a morir. ¿Cómo enfrentamos esto? Y ahí lo más orgánico y real, ya, él sabe que se va a morir, tú sabes que se va a morir. Uno sabe lo que sabe el otro, porque es muy común que en las familias exista como un muro de silencio que no es otra cosa que un muro de miedo. ¿Sí? Yo sé que él se va a morir, pero no se lo quiero como plantear o explorar o decir abiertamente porque es durísimo. Él sabe que se va a morir, pero no quiere como decirme a mí porque me va a dar tristeza, porque no está para sostener mi tristeza, ¿no? Y entonces suele suceder en las familias que el paciente está, como siempre digo, en una maratón, probablemente de aceptación, de revisar su vida, porque cuando una persona es consciente de su muerte por una terminalidad, tiende a revisar su biografía y eso es sumamente importante y valioso. Y puede querer hacer este trabajo y la familia está enfocada en encontrar la cura o el milagro o el confort para esta persona y como te digo, son dos metas distintas en lugar de que quizás se sienten a crear ese espacio de diálogo y puedan mirar realmente lo que se puede hacer y siempre teniendo como protagonista a quien está muriendo, porque es su experiencia, ¿no? Nadie va a morir por nosotros, nadie se va a enfermar por nosotros. Y sí es cierto que a veces como familiares prolongamos, ¿no? No sé, la agonía, la enfermedad del otro únicamente por procesar, por hacernos a la idea de lo que va a pasar, porque necesitamos más tiempo. Pero no es justo para la persona. Claro, es que ahí entra un poco la necesidad del paciente en términos de que es su experiencia, él es el protagonista, pero también choca quizá con la familia. Yo te escuchaba y decía, claro, normalmente cuando alguien sabe que se va a morir y tiene el valor de decírtelo y tú sabes que es verdad, muchas veces dices, no hables así, eso no va a pasar cuando sabes que va a pasar, pero es que, Ellen, es muy difícil que no sé, me imagino la situación de yo decirle a alguien, sí, hay que comenzar a despedirnos. No sé, eso me da mucha angustia. Claro que sí,
Y creo que nos pasa como sociedad esto porque en realidad no es, hay que empezar a despedirnos o hay que como tener a la muerte más presente, porque es bien distinto esto. Mucha gente dice, sí, pero nos estamos muriendo todos. Y en realidad no, es muy distinta la realidad de un moribundo, de alguien que sabe que efectivamente tiene algo en el cuerpo y que por ello no solamente va a morir, porque lo que me he dado cuenta es que a la gente lo que le abruma más es estarse muriendo, es decir, sufrir, enfermarse, ir Claro. perdiendo capacidades día con día, ¿no? Porque no es la muerte así, como que ahorita me apagan la luz y me voy tal cual estoy. Es como voy a través de una enfermedad perdiéndome y mi familia o quienes me cuiden sean testigos de ella, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿qué es lo que podría aliviar un poco esto? Desde el equilibrio, desde la naturalidad, abrir el tema, porque hablar de la muerte no es quererse morir, ¿no? Creen que hay quienes hablan de la muerte, están deprimidos o se quieren morir, y hablar de la muerte no va a hacer que uno se muera más rápido o más lento que lo que le toca, ¿verdad? Y creo además que hablarlo de contextos de equilibrio, de salud, sin estar ya sumergidos en la tragedia, en la emergencia, en la enfermedad, te da otra visión acerca de las voluntades, ¿no? Y de lo que es importante para la persona, para cada una, en realidad, ¿no? Entonces sí, ya cuando llega la enfermedad, ya cuando llega la terminalidad, suele ser un poco más difícil en cuanto a la idea de muerte y de vida que tenga esta persona, porque también eso, cada quien tiene una idea de muerte distinta, Ya, ya eso. que va desde las creencias, desde la religiosidad, desde, no sé, y eso puede ser también abrumador para quien transite en ese momento la situación de final de vida, ¿no? Es que, claro, es complejo, pero quiero hablarte de la gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, Richard me dice, su padre falleció hace 5 meses y él estaba aquí en España y no asimilo la muerte. Eso es otro, por ejemplo. Los que vivimos fuera, vivimos con la soga al cuello pensando, cualquier día me llaman y mi madre se va a morir y yo no estuve. Pero, digamos, yo no, es que no quiero dar juicios porque me parece un tema tan delicado. Ellen, tú eres la que más sabes. ¿Cómo podemos afrontar esto? Entiendo. Ahí lo complejo, por ejemplo, es la lejanía, ¿no? Porque no siempre vas a poder ir para ni siquiera despedirte, entre comillas, porque en realidad nunca nos gusta despedirnos. Muchas veces ya la comunicación, como he dicho, la noticia te la dan cuando ya ha sucedido el fallecimiento y a veces puedes ir, como por muchos factores puedes no poder viajar y estar con tu ser querido, ¿no? Cuando sucede esto segundo, es mucho más difícil de asimilar, porque como nuestro cotidiano ha sido lejos de esta persona, nuestra mente puede pensar de que ese otro aún sigue en su casa, ¿no? Y solo cuando visitemos el espacio que ocupaba esta persona, así, no sé, la oportunidad más pronta que tengas de viajar, sea un mes o 2 años, recién ahí vas a empezar a elaborar la ausencia, porque ese espacio que le pertenecía a esa persona, pues ya no va a estar ahí físicamente, ¿no? Y eso también es totalmente descorazonador cuando se vive una pérdida. Es decir, por ejemplo, volver a la casa de los padres cuando sabes que ya no van a estar, ¿no? Claro. Pero mientras no puedes, en tu imaginario es mis papás siguen en su casa y me acuerdo cómo es su casa y cómo tienen los muebles y cómo está la cama y dónde ponen su ropa. Pero y de pronto regreso de aquí a 2 años, porque no puedo ir antes, y probablemente esas cosas ya no están, ellos ya no están, y yo no estuve ahí, ¿no? Y recién hay como toda una... Recién se encenderán los faros, ¿no? Y empezarás a mirar Recién se siente después. la pérdida, recién. Es como si en ese momento hubiese ocurrido recién. ¿No? Y hay gente que no se lo puede ni siquiera como explicar a sí mismo porque dice, pero yo ya sabía que no estaban. Me ha pasado en pandemia con gente que ha vivido acá en la capital y que luego ya se ha ido a la provincia después del fallecimiento de su ser querido, o peruanos en el mundo también, porque atiendo mucha gente que no está aquí en Perú, pero que Ajá. es migrante. Y cuando ya ha tenido la oportunidad de ir o sabe que ya va a volver, empieza a buscar ayuda, porque necesita afrontar ese momento en el que además
quizá todo su entorno que va a visitar ya está un poco más adaptado a la pérdida, porque pues ha vivido de frente o de cerca la ausencia, y este recién se va a reinsertar en ese contexto, ¿no? Y va a necesitar consuelo, pero los demás es como, no es que ya pasó, pero es como, oye, pero ya sabías, ¿no? No es algo de pronto, no es una sorpresa. Sí, pero la mente puede entender, pero la memoria emocional es distinta, ¿no? Las emociones tienen su propio tiempo. A eso iba a ir ahora. O sea, quiero decir, me vuelve otra vez el tema del duelo en el sentido de el impacto de la muerte, cómo encender los faros interiores y si somos listos o queremos aprender a enfrentar esto, tomo tus palabras, a empezar a mirarnos y a ver qué cosas surgen dentro de nosotros para trabajarlas, quizá con la memoria de la persona que se haya ido. Pero en medio de eso ocurre, por ejemplo, algo de lo que te oí hablar, que eran los velorios. ¿El duelo es un ciclo que termina con un velorio? No, no necesariamente, porque como te digo, el duelo se inicia cuando yo reconozco la pérdida. Ah, ya, eso me ¿No? queda claro. ¿Y cuándo Hay terminaría? como dos situaciones Ujú. que por un tema, creo yo, ¿cómo decirlo? Verbal o común, solemos confundir y es por cómo normalmente se usa la palabra duelo, ¿no? Es decir, cuando se muere una personalidad o un mandatario, te dicen duelo nacional, ¿no? 3 días o 5 días, bandera media asta y tal. Y eso no es un duelo, eso es un luto, es decir, es una señal externa de que ha sucedido algo en la comunidad y que necesitamos de alguna forma expresarlo, ¿no? Ese es el luto. El luto pasa por muchas veces, o en algunas culturas, vestir de negro, en algunas otras culturas, llevar rasgado aquí el lado izquierdo, qué sé yo, vestir de blanco en otras, en fin, son simplemente protocolos externos que sitúan al doliente, que es decir, oye, yo he perdido a alguien especial, ¿no? Oye, estoy de luto. El duelo en realidad no es algo tan visible, es algo más interno. Y ocurre o empieza a ocurrir cuando tú recién dimensionas que esta pérdida ha sido significativa para ti, que hay cosas con las que no puedes lidiar sola en esos cambios, porque de pronto no solamente se murió, en el caso de no, la persona, no solamente se murió mi papá, sino mi papá además era una persona muy cercana a mí, era como un amigo, era como un compañero, o de pronto no, siempre quise arreglar el vínculo con mi papá y pensé que iba a tener más tiempo. Y sin embargo pasó esto y me quedé como con ese pendiente, ¿no? De reparar ese vínculo. Entonces, el duelo inicia cuando despiertas a la realidad de la pérdida y propiamente no tiene un cierre o final. Sí, esto es importante decirlo porque eh, creo que el duelo es como mirar un calidoscopio y que cada vez vas a verle formas distintas, Mm. cada vez vas a encontrar colores o situaciones que te van a reflejar otras cosas, que te van a recordar otras cosas, con las cuales también el calidoscopio me parece un objeto muy creativo, porque ¿no? Vas viendo como otras formas, pero no tiene un término, nunca te aburres de tu calidoscopio. No quiere decir que uno se retuerce en el duelo y no sale de ahí, sino va cambiando también, Te vas escuché integrando, ¿no? eso. Te escuché decir en una entrevista, todos te dicen suelta, suelta y suelta. Y tú decías, no hay que soltar. ¿Qué vas a soltar? ¿No? Decías, lo que hay que hacer es el dolor, dejarlo pasar e integrarlo. ¿Podrías explicarnos esto? Sí, claro, porque de pronto cuando tú le das la responsabilidad al otro que está sumamente abrumado, que suelte algo que ni siquiera ha elaborado o que no sabe qué puede ser, le crea una culpa tremenda, ¿no? Porque es como decirle al otro, ay, tú estás mal y lo llevas mal porque quieres. Y no es así, lo llevas mal porque es tu forma de llevarlo, porque en ese momento hay otras cosas que a ti te significan y de momento pues la estás pasando mal. Y tendrías que asumir que la estás pasando mal, no tendrías por qué maquillar o hacer ver que no es así. Y enfrentarte a ese trabajo del duelo, ¿no?
Ujú, que además es eso, no evitar las emociones, sean cuales fueren, sino experimentarlas, ujú, ¿no? Y no entender de que hay algo que superar, porque eso fuese como si el duelo fuera un problema, ¿no? Fuera un obstáculo en la vida y en realidad, como siempre digo, es un regalo raro porque nos viene envuelto como en mucho dolor, es un regalo que no aceptaríamos, pero nos trae una conciencia y un sentido de la vida especial que de pronto no estamos valorando ahora, ¿no? Y que tengo que estar más presente en mi propia vida para mí, para los míos, ¿no? Eso me lleva a otro tema que me gustó muchísimo de cuando te he escuchado para preparar esta entrevista, que es que prepararse para un duelo es vivir, construir legado, Uh -huh. construir nuestro legado. ¿Puedes explicar eso, por favor? Sí, claro, porque yo creo, o lo que me he dado cuenta es que todos, claro, estamos vivos y creemos que de pronto respirar y eso es estar vivo y ya, ¿no? Cuando hay como una necesidad humana de existir, es decir, de que mi existencia realmente ha sucedido y por qué no impacta en los demás, así sea uno o dos. Y esto lo he aprendido de personas que ya no están vivas en este momento Mm. y que se han quedado con mucho temor en un inicio, no tanto por morirse, sino por ya no existir. Y te lleva a pensar eso, ¿no? Es cierto, cuando yo me muera, mi vida seguirá existiendo para alguien, porque finalmente la muerte, sí, pues es cierto, ¿no? Termina con la vida como la conocemos, pero no con nuestra existencia. Es decir, lo que tú has hecho en tu vida aún sigue vivo en los demás, ¿no? En lo que aprendieron de ti, en lo que recuerdan de ti, en lo que les significas. ¿Qué pasa cuando no sembramos eso? ¿No? Cuando no tenemos vínculos saludables con los demás. Cuando, no sé, no he hecho algo que yo quiera hacer, ¿no? En el sentido de algo constructivo, no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? De pronto sí, me he ocupado de trabajar, me he ocupado de cumplir cosas, pero yo realmente no sé qué quiero hacer. Ahí es el problema, ¿no? Ahí es donde sentimos, y ahí pasa mucha gente, además, que cuando reciben un diagnóstico difícil te dicen, es que yo necesito más tiempo. Y es como, ¿más tiempo para qué? ¿No? Y se quedan como, no sé, para vivir, te dicen. ¿Y cómo quieres vivir? ¿O qué has hecho hasta ahora que sientes que no has vivido? ¿No? Y es eso, no Claro, has preparado el te, legado. eso, te entendía y yo pensaba y decía, hay que vivir todos los días como si fuéramos a morir, en ese sentido, ¿no? Suena un poco feo, pero es lo que pensé. Suena un poco feo, porque de pronto si yo pienso que va a ser mi último día, no sé, de pronto no hubiera cocinado, no Claro, estaría claro. conectada acá, estaría haciendo otras cosas, o estaría en mi cama, o jugando con mi hija, o no sé. Pero yo me quedo con un ejemplo que me dio un maestro y es, vive como si fuera el último año de tu vida. Ah, Y entonces bueno, te planteas otras cosas porque tienes como un poco más de aire y de mirada sobre el disfrute y sobre todo, sobre lo que te pasa también, porque entiendes que tanto la alegría como la tristeza es transitoria. ¿No? Esto que te pasa ahora que es muy bacán, bueno, no va a ser siempre, y si hoy ha sido un día pésimo, pues también, ¿no? Va a durar 24 horas y ya. Entonces, creo que eso, ¿no? Vivir como si fuese el último año y entonces, pues le agarras más observación a todo. también es cierto que cuando una persona es como un ancla o una luz en su día a día con cosas mínimas, cuando se muere, el recuerdo de todo esto que ha sembrado me remite a lo que hablas del legado, ¿no? Hace el recuerdo de ella mucho más, no sé cómo decir, fácil o sea, nos facilita el proceso del trabajo personal del duelo. Sí, claro, porque te quedas con la imagen de una persona que aprovechó mucho su vida, que disfrutó su vida, ¿verdad? Y te conecta con el recuerdo vivo de la persona. Hay mucha gente que se queda anclada al recuerdo de la persona más la enfermedad en la etapa final o de la persona fallecida, ¿no? Porque, le vio en el ataúd o, bueno, falleció de una manera trágica que además también, ¿no? Compone otro tipo de trauma o de dolor en la pérdida,
pero es como si es cierto, te remite más hacia recordarlo vivo, vivo y haciendo aquellas cosas que le gustaban, y entonces el recuerdo se vuelve como una nostalgia feliz, ¿no? De decir qué bueno que lo hizo. Helen, no puedo evitar preguntarte sobre un tema complicado, pero me gustaría saber tu opinión sobre la eutanasia. Mm, nuevamente, ¿no? Es como te digo, cada quien tiene una visión de la vida y de la muerte, ¿no? Y en este caso, pues, la eutanasia también me lleva a una reflexión muy personal que va más allá de cualquier creencia, ¿no? Porque y yo siempre invito a la gente a pensar, es muy diferente cuando uno puede hacer cosas, cuando uno en su vida cotidiana no tiene la autonomía o tiene la salud para hacerlas. Y entonces yo puedo mirar al que transita la enfermedad o al que transita la discapacidad y decirle, ay, eres un guerrero, vamos, tú puedes, que no sé qué. Porque yo estoy bien, porque no me está pasando a mí, porque yo he podido tomar una ducha, pero de pronto esa persona no. Y cuando una persona va perdiendo su autonomía, cuando va perdiendo su realidad, su real calidad de vida, ¿no? Se enfrenta como también a una realidad distinta, ¿no? Más allá de toda culpa, de todo mandato o de toda cuestión moral, ¿no? Que es, oye, esto me está pasando a mí, no le está afectando físicamente a nadie más que a mí y emocionalmente a mi familia, porque también llega un momento en el que uno lo que no quiere es que la persona se muera, pero sí que deje de sufrir, porque en realidad ya está en unas condiciones demasiado inhumanas por su propia enfermedad, no por las atenciones que le dé la familia, sino que uno ya comprende de que, oye, el cuerpo tiene limitaciones. En realidad somos bien frágiles, ¿no? Nos enfermamos, envejecemos, nos golpeamos y ya está. Chao. Entonces, en el caso de la eutanasia también, ¿no? Es verlo dentro del contexto de cada quien, de cada persona, del tipo de diagnóstico, de lo que para él o ella significa su vida. Y ahora con esta realidad, qué cosas ya no puede hacer. Y no van a haber ni palabras bonitas, ni terapias que alivien eso, porque quienes lo hagamos, quienes se las digamos, estamos bien, pues. Podemos hacer todo lo que queramos. Esto me remite mucho a un concepto que es el de la compasión, ¿no? Que es que ponerte en el papel del otro, o sea, por decirlo en simple, ¿no? En los zapatos del otro. Y entonces, claro, las perspectivas cambian. Me parece muy interesante que se valide además desde tu punto de vista según cada quien, ¿no? Según Según cada cada quien. quien. Claro, eso me parece muy, muy interesante. Vamos a pasar ahora a las otras muertes de las que también nos han hablado. Me impacta una que personalmente me toca porque acabo de saber de una persona que necesitaba ayuda porque tampoco lo puede procesar. Yo creo que lo he procesado y ha sido efectivamente un proceso largo, como tú has dicho, mi duelo, en el que he tenido que poner faros sobre mí, perdón que hable de primera persona, Sí, claro. ¿no? Y entonces trabajarme para poder interiorizar mi pérdida y poder seguir fluyendo, que es el duelo por maternidad, el duelo postnatal que te he escuchado Mm. decir y que nadie le había llamado duelo. ¿De qué nos despedimos cuando somos madres? Mira, siempre se hace el duelo por una pérdida que sea significativa para el otro, ¿no? Porque cuando hablo de la maternidad y tal, también he recibido comentarios que me dicen, no, yo vivo mi maternidad feliz, para mí no ha supuesto un duelo, y es como, es válido, puede que sí, pero por más que sea una maternidad deseada, también hay como otros roles que descuidas en ese momento o que postergas de ti mismo como ser humano, ¿no? Y recién te das cuenta de que tu mamá también ha sido un ser humano antes de ser tu mamá. Es decir, trabajaba, hacía cosas, le gustaban, iba al cine, qué sé yo, tenía amigas, X cosas, ¿no? Y sí, hay un montón de cosas a las cuales te despides, de lugares, de roles, de sueños en algún momento que tienes que postergar y de los cuales no se habla porque es como si estuviese mal, ¿no? Y es como que, oye, no me estoy quejando siquiera de ser mamá o de mi hija, sino probablemente de lo difícil que es la sociedad
para una mujer en este caso, o incluso para un hombre si fuera un caso de paternar, que adquiere el rol, ¿no? Por decisión propia de ser madre. Y que además, porque no solamente es madre, ¿no? Ya no estamos en una época medieval, sino además es profesional, o es ser humano, o está estudiando, o necesita trabajar, o por último, es una persona y necesita su propio espacio, ¿no? O sea, hay como, no solamente cuando te dicen, ah, ya no vas a dormir como antes, no, ya no vas a ir al baño como antes, ya no vas a comprar como antes, al principio ya no te vas a vestir como antes, porque si das de lactar, tienes que usar una ropa que sea fácil para dar de lactar. Y tu ropa favorita, si no tiene como, no, la facilidad de poder, igual, ¿no? No la puedes usar por un tiempo. Hay un montón de cosas de las cuales uno se despide, a veces momentáneamente, ¿no? Hasta que los hijos crezcan. Y eso, porque la maternidad es para siempre. Eso es valioso decirlo también para madres que de pronto han perdido físicamente a sus hijos, ¿no? Uno siempre es madre o del hijo aquí en la tierra, o es madre del legado de su hijo, de la memoria de su hijo cuando pues ya no está y tú siempre vas a ser madre de la existencia de tu hijo, en los amigos, en los lugares que lo recuerden y tal. Pero es como eso, la maternidad es para siempre. Y eso es absolutamente abrumador cuando ya lo experimentas, porque dices, esto es por siempre, ¿no? No puedo de pronto, no sé, leerme un libro todo un día como antes lo hacía, si no me tengo que poner horarios y tengo que combinar con esto y tengo que conciliar con lo otro, y es difícil, ¿no? Además Eh, que ante cualquier, disculpa, además que ante cualquier pérdida, también neurobioemocionalmente sucede o fisiológicamente sucede que nuestro cuerpo tarda 4 años en regenerar todas sus células. Es decir, si tú que estás viendo esto hace 4 años recibiste una mala noticia porque se murió tu ser querido, pues recién estás como regenerando todo tu ser, ¿no? Y siendo como una persona de células nuevas o regeneradas que no contienen como ese impacto. En la maternidad sucede lo mismo, ¿no? Te dicen que el posparto va desde 40 días, medio año, un año, pero no es así. No es así, hay cosas que vas negociando, que vas ganando en el camino, hay otras que te tienes que adaptar y al final te das cuenta de eso, ¿no? De que también tu identidad cambia. y vuelta a lo mismo en el sentido de aceptar las pérdidas. Yo te oigo y siento que son como microduelos, ¿no? Micro, entre comillas, para las madres, ¿no? Eh, ya no tengo, hoy en la tarde no me voy a dedicar a mí porque tengo que hacer esto, cocinar, preparar lonchera, llevar al colegio. Mañana en la tarde tampoco porque tengo que llevar al fútbol, al vóley, a lo que sea. Pasado tampoco porque el inglés y así todo. Entonces nos sacude todo el tiempo y entonces, y pasan los años, ¿no? Y trabajar eso, trabajarlo internamente para no sentir, o sea, integrarlo. Para no eh, sentir culpa también, ¿no? Porque al final tú dices, oye, pero es que yo soy la madre, sí, pues hay horarios y cosas que me tengo que ocupar. Pero luego terminas dándote cuenta de que tu cabeza está tan llena de cosas que con razón que no recuerdas dónde dejaste las llaves, o se te pasó tal cita médica, o no pasas de la misma página porque no te puedes concentrar en leer, ¿no? Es eso. Al final la cabeza termina llena de cosas. Claro, pero qué bonito que podamos saber que todo esto, o sea, tomar conciencia de la realidad para asimilar, porque al final seguimos siendo madre, amamos a nuestros hijos. Es que esta conversación de vida y muerte es bien interesante en ese sentido, ¿no? La muerte trae a la vida, la muerte Sí, remite a la vida, ¿no? Es lo que son estoy umbrales. sintiendo. Estoy Son sintiendo eso. umbrales. Y sabes, además, cuando, ahora hablando de la maternidad, ¿no? A mí me ha tocado atender personas que vienen por una pérdida cualquiera, X, y en el relato o tal, aparece esto, ¿no? Que ha sucedido cuando estaba de posparto, o cuando hacía un año que había nacido su hijo, o cuando estaba embarazada, ¿no? O cuando estaba dando de lactar, o tal. Y es como, les llena además de una culpa de no poder disfrutar su maternidad, o de sentir que porque llevan el vientre al niño o a la niña le han pasado la pena,
¿no? Y se obligan como, no, 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 tengo que estar bien, no puedo estar triste porque estoy embarazada o porque estoy dando de lactar o porque tengo mi hijo, ¿no? Y todo el mundo me dice, pero tienes a tu hijo y es maravilloso y no sé qué. Y es como, ya, lo que tengo no reemplaza lo que he perdido, ¿no? Y puede haber perdido en el camino o en el proceso de tener al hijo, puede haber perdido un trabajo, puede haber perdido un ser querido, puede haber perdido una relación de pareja y eso sumado a el posparto y toda esta realidad física y emocional a la que se enfrenta una mujer, pues agrava mucho más, ¿no? Estas pérdidas, estos otros lutos, vamos a pasar, por ejemplo, a la pérdida del empleo. Eh, la pérdida del empleo descoloca a mucha gente y no lo relacionan normalmente con un duelo. Quizás si se dieran cuenta de que es un duelo, y otra vez el mismo ejemplo, pusieran los faros, nos iluminamos y vemos nuestras potencialidades, nuestro pro, nuestro contra, podríamos eh, interiorizar el dolor para seguir adelante. ¿Puede ser ese el camino que nos estás transmitiendo? Sí, en realidad sí, interiorizar y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la pérdida de trabajo, ¿no? Más allá de que es una preocupación, porque lo que primero ocupa nuestra cabeza es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago el otro mes? ¿Cómo llego? Tengo que solucionar esto rápido. Eh, hay mucha gente que además no cuenta esto, ¿no? O sea, se suena o sabe a fracaso el haber perdido un proyecto, un negocio o un trabajo. Y, y simplemente lo lleva adelante tratando de buscar otras opciones, ¿no? Pero ¿qué hace esto? Finalmente impacta, creo yo, cualquier pérdida, porque no nos han enseñado a perder como sociedad, nos han enseñado a ganar y que la ganancia se muestra en redes sociales, se muestra, se cuenta, yo me fui de viaje, yo me compré esto, yo estudio acá, yo hago esto, pero cuando yo pierdo algo, nadie sube un post diciendo, perdí mi trabajo, no salió este proyecto como yo quería. Lo que hace es ir directamente a atacar nuestro ego. Y si nuestro ego lo tenemos así, la caída va a ser pues abismal, ¿no? Como siempre digo, hay que tomarse las cosas con humildad, no de una manera personal, mirar qué hay detrás de eso. Sí, hay gente que luego de solucionar este impasse económico que supone el perder el trabajo, luego también se queda con cosas para elaborar. Al perder un trabajo, pierdes un rol, pierdes un estatus. Y si no te puedes recolocar en algo similar, también supone la pérdida de la autoestima profesional. Decir, oye, ¿volveré alguna vez a trabajar en esto como lo hacía antes? ¿O voy a un camino ya de desprofesionalización total, ¿no? En donde, no sé, me invento, yo era abogada y termino vendiendo lo que le pasó a mucha gente en pandemia, ¿no? Terminó vendiendo material de sanitización, alcohol, y era porque teníamos que, ¿no? También hubo mucha gente que se endeudó y eso también ha supuesto un dolor adicional o una preocupación adicional más allá de los duelos post pandemia, ¿no? Las deudas, esto, el desprofesionalizarse, porque decir, sí, antes de la pandemia yo trabajaba en esto, pero ya luego no se reactivó más y tuve que hacer otras cosas. Y no sé si volvería a hacer o a ganar o a tener lo que tenía. Es que me remite mucho también al duelo migratorio. ¿Sabes que ahora hay páginas, cuentas en Instagram para duelos migratorios? Sí, claro, como te digo, yo atiendo a muchos peruanos en distintas partes, en Noruega, en Ámsterdam, en Australia, en Italia, en España también tengo algunos consultantes, en Latinoamérica también, en México, en Argentina. ¿Y qué pasa? ¿No? Muchas veces lo que no encuentran dentro de sus sistemas sociales o de salud es la cercanía, no solamente por un tema de idioma, sino por un tema como relacional, ¿no? De entender el impacto de lo que para el otro es importante. Y en cuanto a lo migratorio, pues esto también, ¿no? A ojos de los demás es, te has ido, te va a ir súper bien, qué hermosa debe ser la vida allá, ¿no? Y no sabes lo duro que puede ser a veces. Sí, claro, porque hay cosas que puedes extrañar, porque también hay una mirada sobre el migrante que ¿no? es difícil, y todas ese tipo de situaciones que, si bien es cierto, no son como una muerte visible, duelen como una muerte, ¿no?
Duelen como una muerte porque pierdes mucho de tu tribu, quiero decir, ¿no? De Sí, tu claro. raíz. Pierdes tu raíz. Por más que vayas a vivir a Disneylandia, por poner un ejemplo, Claro, el así lugar para que se maravilloso, entienda, soñado. Sí. exacto, hay una pérdida de raíz que tampoco se visualiza, ¿no? Fíjate qué presente está la muerte en nuestras vidas, ¿no? O Ujú. sea, todo el tiempo, en la migración, en la maternidad, en el trabajo. Yo es que esto lo tengo muy, muy presente ahora que lo venimos hablando y me parece súper constructivo porque nos invita a trabajarnos como personas, ¿no? Y eso Ujú. me gusta, eso me ha gustado de lo que te he escuchado en estos 2 días. Me ha encantado porque tú nos estás invitando a trabajarnos en vida como Sí, personas. claro, sí, porque, a ver, yo tengo dos tipos como de consultante, ¿no? Al que le llamo como el acompañamiento en duelo, porque ya viene la situación de pérdida y hay como que elaborar que en base a esa pérdida reciente, qué es lo que significa para él o ella a quien ha perdido y tal. Y aquel que de pronto, por un tema existencial de la vida o porque ya terminamos el proceso de acompañamiento, desea hacer la terapia de duelo, que no es otra cosa que enfrentarnos a nuestra manera de perder, porque hay gente que no tolera la frustración de perder, porque hay gente que esto no, hay cosas que no ha integrado hacia el final o hacia la madurez y dice, no, yo quiero revisar también esto, o por qué me pasa, por qué lo siento de esta manera, ¿no? ¿Por qué a pesar de ahora estar, no sé, con otra persona, aún me da bronca mi relación anterior? O no le quiero ver feliz, o no sé, o X, ¿no? Hay de todo, ¿por qué? Porque te vincula con tus formas de perder y el duelo es eso. Siempre digo, el duelo es también como un pasaje entre dos habitaciones, ¿no? Que son, estas dos habitaciones pueden ser pues momentos más estables, no sé, no sé si felices, pero más equilibrados, ¿no? Y a veces para llegar de uno a otro, pues tienes que transitar ese pasadizo. En la medida en la que estés consciente de ese tránsito y quieras aprender y quieras mirar alrededor, este pasadizo va a ser como un lugar más conocido para ti, ¿no? Y no te va a angustiar tanto llegar a la otra habitación. En la medida en la que te pongas prisas, en la que quieras salir de ahí rapidito y ya, ¿no? Y tal, este pasadizo se puede así, ¿no? Como estos efectos cinematográficos tipo Kubrick, como volverse un laberinto. Y uno dice, no puedo salir de acá, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca, ¿no? Así no soy yo. Y como lo que te está pasando es que te quieres saltear una cosa que es importante para ti y que como estás vivo y te siguen pasando cosas, en algún momento vas a volver a tener contacto con esa realidad, ¿no? Y ya no va a doler solo una cosa, va a doler esta y la anterior y la que viene Claro. más atrás y así. ¿No? Para Entonces, sí. terminar, te escuché, dejé para el final el gran duelo de muchos que son las historias de amor. Uf. Yo te escuché en estos días también, paréntesis, me ha encantado preparar la entrevista, ¿eh? O sea, quiero recomendar a todos que escuchen a Ellen, vayan a su Instagram, tiene un Linktree donde está sus artículos, los podcasts en los que ha participado. La verdad es que es muy agradable escuchar y, bueno, reflexionar. Dicho Muchas gracias. esto, aquí, eh, decías, una historia de amor es una historia potencial de duelo. Sí, sí, Julián Barnes lo dice así textualmente, ¿no? Cada historia de amor conlleva de por sí ya una historia de duelo, ¿no? Va a ser potencialmente un duelo cuando te das cuenta que amas a alguien, que lo amas de una manera que tú dices, Dios, esta canción no la voy a volver a escuchar más cuando no estés porque me va a partir el alma, es como ahí está. Entonces el día que ya no estés con esta persona o que esta persona ya no esté, va a ser difícil, ¿no? No Mm. podemos tampoco, y esto es importante cuando hablaba del duelo y las pérdidas significativas, no podemos duelar lo que no hemos amado. Y donde hay amor, va a haber, en la ausencia de ese amor, va a haber duelo, ¿no? Y va a ser proporcionalmente como tan grande o tan intenso como fue ese amor, ¿no? Y también tiene que ver nuevamente con las maneras que tenemos de amar, porque no todos aman de una manera muy sana, no Ya. todos se pueden desvincular de una manera tan normativa, ¿no? Ahora además que existe, porque de pronto pensamos en las relaciones amorosas como un vínculo con etiqueta. Ahora hay tantas etiquetas,
eh, ¿no? Y hay tantas maneras también de desvincularse a través de las redes, me explico, esto de decir, ay, no, a mí me pasó a atender gente que me dice, no, es que yo salía con alguien que era como mi casi algo, nunca fue como tu chico o tu chica, no. Y después, ¿qué pasó? Me gosteó, te dice, y es como, ¿y eso qué es? Me dejó de escribir, ya no lo encuentro por ningún lado, ¿no? Es como una muerte digital. Oye, qué terrible, no te doy oportunidad de decir por qué desaparecía o que ya no le gustó de ti. No, y te quedas con eso, ¿no? Entonces también es aprender cómo en estos nuevos contextos la gente ama o se desvincula, ¿no? Y eso es lo que también es potencialmente un duelo, ¿no? La manera en la que amamos. Eso es también otro trabajo personal. Los duelos son unos enormes, o sea, los duelos bien llevados para poder seguir en la vida son unos Ujú. enormes trabajos emocionales de cara a uno mismo. Es lo Sí, que claro. puedo concluir. La pérdida, como te digo, es una gran oportunidad, solo que a veces no lo podemos ver así, lo vemos desde la tragedia, desde evitar, desde no decir, desde no sufrir, en lugar de mirar y decir qué cosa tengo que aprender yo de mí con esto, ¿no? ¿Qué cosa me es tan difícil para mí? ¿Por qué me es tan difícil reponerme a tal o cual situación? ¿Por qué? Y claro, esto es lo que nos pasa también, que nos describimos en función a lo que hacemos o al rol que tenemos. Y el día que yo dejo de hacer eso, el día que yo ya no ejerzo como comunicadora, el día que yo ya no soy más la esposa de, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo me describo? No sé quién soy entonces. Eso también, ¿no? Te confronta con aprender de ti. Y trabajar, sobre todo. Muy, Sí, muy, claro. muy poco se habla de trabajar en uno mismo en estos tiempos. Bueno, el tiempo, dicho sea de paso, se me acabó. Ellen, me ha encantado hablar contigo. A mí también, Ana, me ha encantado conocerte, aunque sea a través de la virtualidad, y poder charlar un rato contigo. Muchas gracias por habernos regalado este tiempo. La entrevista quedará en YouTube y voy a poner los bytes, o como se dice, los extractos importantes en el Instagram, como siempre. Muchas gracias, Ellen. Un abrazo con todo mi corazón para ti. Nos vemos pronto. Un abrazo, Nos Ana, vemos que estés bien. pronto. Nos vemos. Adiós. Adiós.